Hola, nuevamente con ustedes. Dios te le bendiga, la doctora Cruz Uriel. Qué gusto saludarles a cada una de ustedes, amadas hermanas, en la bendita esperanza. Y quisiera preguntar, ¿verdad? A manera de introducción, ¿te gustaría estar en un paraíso? ¿Sabes lo que es un paraíso? ¿Te gustaría estar allí? Precisamente la segunda palabra pronunciada por Jesús en la cruz del Calvario tiene que ver con este aspecto del paraíso. Y es una palabra bien significativa porque cuando él se la presentó, se la ofreció a aquel individuo, es porque era bien importante, ¿verdad? Y la segunda palabra que pronunció Jesús en la cruz del Calvario fue en Lucas, se encuentra en Lucas 23:43, donde nos dice la palabra de Dios: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero que analicemos esta palabra. Miren por qué. Esta palabra es bien significativa, pero antes permítame eh, decirle que en ese lugar, en el Gólgota, 3 cruces levantadas, 3 hombres que de diferentes historias, pero unidos por las circunstancias. Y con un triste final, ¿verdad? Porque todos tenían una sentencia. Así que quiero compartir que de estas personas, que ellos 3 tenían la sentencia de morir en una cruz, pero 2 estaban conscientes que merecían ese castigo, que merecían morir en la cruz del Calvario. Sí, porque la muerte en la cruz era un castigo cruel para los peores malhechores. No era para cualquier tipo de individuo, no, era para personas que habían cometido faltas. Sin embargo, tú y yo sabemos que Jesús no merecía estar allí. No había cometido ningún acto negativo, ninguna violación. Al contrario, lo que hizo fue hacer el bien a los demás. Pero el ladrón en la cruz, como siempre, como le conocemos, el ladrón de la izquierda, mientras el ladrón de la izquierda le acusaba y le exigía a Jesús que lo liberara si él era el Hijo de Dios, realmente estaba haciendo, esta persona era como un instrumento del enemigo. Miren por qué. Porque exactamente le decía que si él era el Hijo de Dios, que si era el Hijo de Dios, que lo demostrara saliendo de allí, de la cruz del Calvario. Cuando estaba Jesús en sus momentos de preparación, que fue el enemigo a tentarlo, esa misma palabra le dijo: si eres el Hijo de Dios. O sea, lo estaba cuestionando, lo estaba tentando. Y este ladrón en la cruz, que le llamamos el ladrón de la izquierda, en vez de reconocer sus faltas y de saber que estaba en un momento crucial de su vida y de arrepentirse, lo que le dijo fue, cuestionó a Jesús, trató de tentarle. El ladrón estaba en la mano derecha. Sin embargo, él lo que le dijo a Jesús, que se acordara de él cuando estuvieras en su reino. Le estaba diciendo este ladrón en la cruz que quería que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. Le estaba diciendo eso porque la mayoría de las Biblias, de las traducciones que tenemos, traducen las palabras de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Hay un apóstrofe, hay una comita que no se menciona, que no se traduce en la mayoría de las versiones modernas. Y lo que Jesús le dijo fue a ese ladrón sincero, a ese ladrón que estaba reconociendo su pecaminosidad, aquel que sabía
que Jesús podía liberarlo de sus pecados, aquel que sabía que había cometido su error, estaba arrepentido. Da una muestra de arrepentimiento y le dice al Señor: acuérdate de mí, ten misericordia de mí. En los momentos de agonía es que el ser humano, si no ha reconocido a Jesús como su Salvador personal, tiene la oportunidad de hacerlo. Porque en ese momento de agonía es que el ser humano hace una mirada retrospectiva, introspectiva a su vida y se da cuenta y hace una recordación de todas las cosas que haya hecho, que no haya sido confesado, y tiene la oportunidad en ese momento de arrepentirse, de pedir perdón por sus pecados. Y eso fue lo que hizo ese ladrón, como llamamos el buen ladrón, ¿verdad? El de la mano derecha, que reconoció su pecaminosidad y le dijo a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino, cuando Jesús viniera en su reino. Y todo aquel que conoce la profecía y todo aquel que conoce la palabra de Dios sabe exactamente que Jesús en el momento de su muerte no iba a ofrecer el reino. Él se iba a ir, iba a ser resucitado, iba a venir por segunda vez y después entonces era que iba a instalar su reino en esta tierra, que eso es lo que estamos esperando nosotros ahora. Por eso aquel ladrón, aquel buen ladrón, le estaba pidiendo cuando él viniera en su reino. Fíjense qué interesante, ¿verdad? El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación de Dios en su humillación. Y Cristo, ¿verdad?, le pudo contestar lo que satisfacer esa necesidad que tenía de su agonía, esa intranquilidad, esa inseguridad de ser restaurado. Jesús, en sus palabras, le transmitió paz a este hombre. Porque el ladrón arrepentido sintió esa paz en el momento que Jesús le habló. El que ante otros ojos parecía vencido, era el vencedor. Fue de cierto, fue reconocido con esas palabras tan importante, tan profunda, que le dio la seguridad del perdón a aquel hombre pecador. Era el vencedor. Fue reconocido como expiador del pecado Jesús. Y él le dice, en ese momento, le dice a ese buen ladrón: de cierto te digo hoy, en este instante, en este momento, yo te digo que tus pecados te son perdonados. Yo te digo que estarás conmigo en el reino de los cielos, que estarás conmigo en el paraíso. El paraíso era una palabra bien utilizada porque era algo que todo el mundo deseaba estar, porque un paraíso es algo que no hay ningún tipo de problema ni de situaciones. Entonces, fíjese que en el libro Deseado de todas las gentes, dice precisamente que mientras moría en la cruz como malhechor, Cristo aseguró al pobre pecador: estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esa palabra de restauración para aquel hombre pecador fueron tan importante para él, porque sintió gozo, se sintió agradecido, se sintió fortalecido y se sintió perdonado, restaurado. Tú quieres estar en el paraíso de Dios. Tú quieres estar en la vida eterna. Así como el ladrón le pidió al Señor esa oportunidad, hoy es el momento, este es el momento para que también tú reconozcas que se ha fallado, se ha ofendido, que se ha faltado, que también tú le pidas perdón a Jesús y le digas: Señor, yo quiero estar contigo en el reino de los cielos. Yo quiero estar contigo en el paraíso. Dame esa oportunidad de estar allí. A pesar de todo lo que he hecho, yo quiero estar en el reino de los cielos. Yo quiero estar en el paraíso. Pídele eso a Jesús y tendrá paz, así como lo tuvo aquel ladrón en la cruz en aquel momento.
y lo vamos a ver. Vamos a ver a aquel buen hombre cuando estemos en el reino de Dios. Oremos. Padre, en estos momentos le doy gracias por su palabra, porque usted ofrece perdón a cada persona y porque nos ofrece el paraíso, la vida eterna. Que podamos asimilar esto, Señor, y que aunque estemos en momentos de agonía, de aflicción, de desesperación, pensemos en ese paraíso que usted está preparando para cada uno de sus hijos. Que podamos vivir hoy en el arrepentimiento genuino y en la paz y la esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme nuevamente. Seguimos analizando las 7 palabras de Jesús en otra ocasión. Que Dios te bendiga, amiga mía, y firme en la bendita esperanza.